El lobo y el cordero, la conspiración de los bosques. Capítulo 1, la noche silenciosa. La luna llena se alzaba sobre el bosque de Eldoria, proyectando su luz plateada sobre un paisaje tranquilo pero inquietante. El bosque estaba envuelto en una calma tensa, como si presintiera que algo ominoso estaba por ocurrir. Entre los árboles altos y antiguos, el lobo Ciro se movía con sigilo. Su pelaje grisáceo reflejaba la luz lunar, y sus ojos dorados brillaban con una mezcla de sabiduría y preocupación. Ciro había sido el alfa de su manada durante décadas, pero los últimos meses habían sido difíciles. La manada mostraba signos de inquietud y desobediencia. Algo en el aire, una sensación de inestabilidad, lo tenía en vilo. Decidió dar un último paseo nocturno antes de descansar, sin saber que esa decisión lo llevaría a un descubrimiento crucial. A kilómetros de distancia, en un claro iluminado por la luna, un cordero llamado Blanco pastaba despreocupadamente. Su pelaje blanco contrastaba con la oscuridad del bosque, y su curiosidad innata lo llevaba a explorar los rincones más ocultos de su hogar. Esta noche sus pasos lo llevarían a un encuentro que cambiaría el curso de la historia del bosque. Capítulo 2. El pergamino oculto. Blanco, siguiendo un impulso inexplicable, tropezó con una entrada oculta tras una cortina de enredaderas. La cueva en su interior estaba oscura y fría, pero la curiosidad de Blanco era más fuerte que su miedo. Mientras exploraba el interior, encontró un pergamino antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Los símbolos en el pergamino eran complejos y enigmáticos. Blanco, sin saber qué hacer, llevó el pergamino a la anciana lechuza Tula, conocida por su conocimiento ancestral. Tula estudió el pergamino con detenimiento, sus ojos grandes y sabios brillando con preocupación. Finalmente explicó a Blanco que el pergamino contenía una profecía: cuando el lobo y el cordero se enfrenten, el equilibrio del bosque será puesto a prueba. La advertencia en sus palabras era clara y ominosa. Capítulo 3. El susurrador. A medida que pasaban los días, Ciro notó una creciente desconfianza entre los animales del bosque. Las tensiones aumentaban y los rumores de una sombra oscura comenzaron a circular. Un personaje enigmático conocido solo como el susurrador estaba detrás de estos disturbios. Nadie lo había visto, pero su influencia era evidente. Susurros, mentiras y promesas de poder estaban creando una atmósfera de desconfianza. Blanco, decidido a entender la profecía y detener el caos, comenzó a investigar. Descubrió que el susurrador había estado manipulando a los animales del bosque para enfrentar a Ciro y su manada. Su objetivo era desestabilizar el bosque para tomar el control absoluto. Capítulo 4. La alianza inesperada. Comprendiendo la magnitud de la amenaza, Blanco decidió buscar la ayuda de Ciro. Sabía que a pesar de sus diferencias, solo una alianza podría enfrentar la amenaza del susurrador. En una tensa reunión en la luna llena, Blanco y Ciro se enfrentaron. Blanco mostró el pergamino y explicó la advertencia de Tula. Ciro, aunque escéptico al principio, pronto se dio cuenta de la seriedad de la amenaza. La alianza fue formada, aunque la desconfianza persistía entre ellos. Sabían que debían trabajar juntos para descubrir la verdadera identidad del susurrador y detener sus planes. Capítulo 5. Los ecos de la traición. La colaboración entre Blanco y Ciro no fue fácil. Mientras trabajaban para desmantelar la red de manipulación del susurrador, comenzaron a enfrentarse a traiciones inesperadas. Algunos aliados de Ciro estaban secretamente bajo la influencia del susurrador, saboteando sus esfuerzos. Blanco y Ciro descubrieron una red de mentiras y engaños. Los conflictos entre los animales se intensificaron, y la paz en el bosque parecía estar al borde del colapso. La desconfianza se extendía como una plaga, y la tarea de identificar a los traidores se volvió cada vez más complicada. Capítulo 6. La revelación del susurrador. Con el tiempo, Blanco y Ciro comenzaron a reunir las piezas del rompecabezas. Descubrieron que el susurrador no era un simple individuo, sino un antiguo espíritu del bosque que había perdido su poder y buscaba venganza. Su manipulación era una estrategia para recuperar su influencia y dominio sobre Eldoria. El susurrador, al darse cuenta de que sus planes estaban a punto de ser desvelados, intensificó sus esfuerzos para crear caos y división. Blanco y Ciro enfrentaron numerosos desafíos mientras trataban de detenerlo, y la tensión en el bosque llegó a un punto crítico. Capítulo 7. La batalla en la ladera. El enfrentamiento final se acercaba. Blanco y Ciro, armados con la información que habían recopilado,
se prepararon para confrontar a El Susurrador en una ladera del bosque. La tormenta se desató con furia, reflejando la intensidad de la batalla que se avecinaba. El Susurrador, finalmente revelado en su forma espectral, era una visión aterradora. La batalla fue épica con la fuerza combinada de Blanco y Ciro enfrentándose al poder oscuro del Susurrador. La lucha fue feroz y caótica, pero la determinación de Blanco y Ciro prevaleció. Con la derrota de El Susurrador, el equilibrio en el bosque fue restaurado, aunque no sin un alto costo. Capítulo 8. Las secuelas del conflicto. La victoria trajo consigo un alivio agridulce. El bosque comenzó a sanar, pero las cicatrices de la batalla eran visibles. La desconfianza entre los animales había dejado heridas profundas, y la reconciliación no sería fácil. Blanco y Ciro, a pesar de sus diferencias, trabajaron incansablemente para restaurar la paz y reconstruir las relaciones. El bosque de Eldoria, aunque marcado por los eventos recientes, comenzó a recuperarse. La paz fue restaurada, pero la lección de la crisis perduró. La unidad y la colaboración eran esenciales para enfrentar los desafíos más oscuros. Epílogo: la lección del bosque. Con el paso del tiempo, la historia de la alianza entre el lobo y el cordero se convirtió en una leyenda. La historia de cómo enfrentaron juntos la oscuridad y restauraron el equilibrio del bosque fue transmitida de generación en generación. El bosque de Eldoria siguió prosperando bajo la atenta vigilancia de sus habitantes. La lección de la crisis perduró como un recordatorio de que a veces, las mayores adversidades se enfrentan mejor cuando se dejan de lado las diferencias y se trabaja en conjunto hacia un bien común. El bosque, aunque siempre envuelto en misterio y maravilla, ahora estaba protegido por la unidad y la fuerza de quienes lo habitaban. La paz, aunque frágil, era una conquista valiosa, y el legado de la alianza entre el lobo y el cordero continuó inspirando a todos los seres del bosque. Capítulo final: el renacer del bosque. La tormenta finalmente amainó, y la ladera del bosque quedó bañada por una luz dorada de la mañana. La batalla contra el Susurrador había dejado una marca en Eldoria, pero la determinación de Blanco y Ciro había prevalecido. El antiguo espíritu oscuro había sido derrotado, y con él, la amenaza que había estado sembrando discordia y desconfianza entre los habitantes del bosque. Ciro, el viejo lobo alfa, se encontraba en la cima de una colina, observando el paisaje que se extendía ante él. El bosque, aunque herido, comenzaba a sanar. Los árboles, todavía salpicados de ramas rotas y hojas caídas, parecían respirar con alivio. Ciro sintió un profundo sentido de gratitud y esperanza. La unión con Blanco, un cordero tan inesperado como valiente, había demostrado ser la clave para superar la crisis. Blanco, con su pelaje blanco brillando bajo el sol naciente, se acercó a Ciro. Los dos, ahora unidos por una experiencia compartida, se miraron con respeto y entendimiento mutuo. La animosidad que una vez había existido entre ellos se había disuelto, reemplazada por una camaradería forjada en el fuego de la adversidad. En el claro central del bosque los animales se habían reunido para una ceremonia de celebración. La manada de lobos, los rebaños de ovejas y los demás habitantes del bosque estaban allí, listos para dar comienzo a una nueva era de paz y cooperación. Tula, la anciana lechuza, presidía el evento con una sonrisa sabia y cálida. Su sabiduría y previsión habían sido cruciales para superar el peligro. El bosque estaba lleno de sonidos alegres, risas, cantos y el susurro de las hojas que volvían a moverse con el viento. Blanco y Ciro se dirigieron al centro del claro, donde se llevaron a cabo los discursos. Blanco, con una voz que reflejaba su reciente sabiduría y coraje, habló primero. Hoy estamos aquí no solo para celebrar nuestra victoria, sino para honrar el espíritu de unidad que nos ha salvado, dijo Blanco. Enfrentamos desafíos que parecían insuperables, pero descubrimos que cuando trabajamos juntos, no hay oscuridad que no podamos superar. Ciro asintió, sus ojos dorados brillando con orgullo. Nuestros caminos se han cruzado de una manera que nunca habríamos imaginado. Desde el principio el lobo y el cordero fueron vistos como enemigos naturales, pero hoy, hemos demostrado que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para unirnos y proteger lo que amamos. Los animales vitorearon y celebraron, sintiendo una renovada esperanza en sus corazones. Los vínculos entre las diferentes especies se habían fortalecido, y la confianza se estaba restaurando lentamente en el bosque. Los esfuerzos de Blanco y Ciro habían servido de ejemplo de cómo la colaboración y el entendimiento mutuo podían transformar el conflicto en armonía. Con el tiempo, el bosque de Eldoria prosperó bajo una nueva era de paz.
Las cicatrices de la batalla sanaron, y el bosque volvió a ser el vibrante lugar que había sido antes. La historia de la alianza entre el lobo y el cordero se convirtió en una leyenda contada y recontada a lo largo de las generaciones. Era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la fuerza de la unidad podían prevalecer. Blanco y Ciro continuaron trabajando juntos para mantener la paz en el bosque. Aunque sus roles eran distintos, compartían un objetivo común: proteger y cuidar el Doria. Su amistad y respeto mutuo se convirtieron en el pilar de la nueva era, y el bosque floreció en una armonía que había sido difícil de imaginar antes de su valiente lucha. La lección del bosque de Eldoria era clara: cuando enfrentamos nuestras diferencias y unimos nuestras fuerzas, no solo superamos los desafíos, sino que también descubrimos el verdadero significado de la comunidad y la cooperación. Así, el bosque de Eldoria vivió en paz y prosperidad, una joya de la naturaleza donde la unidad y el entendimiento florecieron, y la historia de cómo un lobo y un cordero salvaron su hogar se convirtió en una leyenda de esperanza y renovación para todos. Si te gustó el vídeo, dale like, comparte y comenta si quieres que suba más vídeos. Suscríbete.